Así que únase conmigo en oración y digamos: Padre, aquí estamos, Señor, tu iglesia, los que tú has escogido, Señor, porque nosotros no te escogimos a ti, tú nos escogiste a cada uno de nosotros. Y para ti no es sorpresa que estuviéramos aquí hoy, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú eres soberano y tienes control de todo. Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando control, Señor, de esta palabra, que sea tu palabra la que es viva, la que es eficaz, la que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, la que penetre en nuestros corazones, Señor, y discierna nuestros pensamientos, para que nosotros podamos ser moldeados por ella, Señor, y que seas tú, Señor, nuestro objetivo, nuestro blanco siempre en todo lo que hagamos. Y a ti sea toda la gloria, la honra y el honor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en Efesios 1. Vamos a leer del verso 3 al 7. Y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra del Señor: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El verso 7: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Y si puso atención, sobre todo en el verso 6 y 7, vamos a estar hablando de la gracia y el sacrificio de la gracia que el Señor nos ha dado. Amén. Porque el verso 6 dice: para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en ¿quién? En su amado, en Cristo Jesús. Amén. Por eso tenemos la gracia, porque nos la concedió por medio de Cristo Jesús. Y el 7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre. Hubo sangre derramada. Y dice: y el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Por eso vamos a hablar de gracia. La vez pasada que el Señor permitió que yo compartiera la palabra, le hablé de la gracia sobre gracia. Pero la gracia es tan grande que solamente una o dos prédicas, 3 prédicas no son suficientes. Todo lo que nosotros vivimos lo vivimos por la gracia del Señor. Amén. Amén. Por eso es bien importante empezar a entender que la gracia, el favor inmerecido, la misericordia inmerecida, o lo que yo le decía la vez pasada, gracia es cuando Dios trabaja y yo no hago nada. Porque si usted tuviera que hacer algo, no es gracia. La gracia solo proviene de Él, porque Él es el que trabaja. ¿O quién derramó la sangre? ¿Cuánta sangre derramó usted aquí? Por su redención, por su perdón de pecados. Nadie derramó sangre aquí. Por eso fue por gracia que nosotros hemos sido bendecidos. Y quiero que entendamos algo. ¿Qué es un sacrificio? Y el pastor David, la semana pasada, cuando nos estaba hablando de las primicias, empezó a decir que para que hubiera un sacrificio necesitaba derramar sangre. Wow, pusieron bastante atención. Gloria a Dios. Pues ahí lo tenemos en internet para que usted lo pueda volver a ver. Muy buena prédica. Y dice el diccionario esto del sacrificio. Dice: ofrecer a Dios en homenaje o adoración, matando y consumiendo como víctimas en un altar. Es inmolar, ya sea como expiación por el pecado, o para procurar favor, o para expresar agradecimiento, como sacrificar un buey o un cordero.
Pero ¿qué significa inmolar? ¿Alguien sabe? Porque esta palabra, yo le voy a ser sincero, yo no sé, pero yo la he usado. Decimos, el Señor Jesús es el cordero inmolado. ¿Y qué es inmolado? Pues ese es el Señor Jesús, el cordero inmolado. Pero ¿qué significa inmolar? Significa sacrificarse como una víctima. Por eso Él es el cordero que fue sacrificado como víctima por nosotros. ¿Y qué es expiación? Expiación dice borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de un sacrificio. La expiación no viene sin sacrificio. Por eso hubo un sacrificio de gracia. Y por eso en Efesios 1:7 dice que la sangre, por medio de la sangre tuvimos perdón de pecados. Porque la expiación nuestra fue por el derramamiento de sangre de Jesucristo. Por eso es bien importante entender esto. Y la semana pasada el pastor David estaba hablando de la historia de David y un jebusita que se llamaba Ornán, ¿verdad? El jebusita Ornán no era judío, porque era jebusita, ¿verdad? Y por eso el pastor decía, me impresiona el corazón de Ornán, pero me impresiona más el corazón de David. Y vamos a leerlo en la Biblia donde está en Primera de Crónicas, capítulo 21 del 23 al 26. En la Nueva Versión Internacional no va a decir Ornán, va a decir Arauna, pero es la misma historia y es la misma persona. No es que tenga dos nombres, no es que sea diferente, es la misma persona. Y dice la palabra del Señor en el verso 23. Arauna contestó a David, mi señor y rey, yo se la regalo para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Pero el rey David respondió, el verso 24, este es el verso 24. Pero el rey David respondió a Arauna, eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Y el 25 dice, fue así como David dio a Arauna 600 siclos de oro por aquel lugar. No sé si tengan el 26, pero dice, allí construyó un altar al Señor y ofreció holocausto y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y en la Reina Valera el verso 24 dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y eso es lo que decía el pastor David, que le impresiona el corazón de David, porque se lo estaban dando gratis para dárselo a Dios. Y él dijo, no, si es para Dios no puedo. Yo tengo que comprarlo. Tiene que ser algo que me cueste. Porque si no, no es sacrificio. ¿Entiende? Porque si no le cuesta a usted, no es sacrificio. ¿Cuánto le costó a Jesús comprar nuestra salvación? Le costó la vida, le costó la sangre. Y nosotros queremos ser de los cristianos que le demos a Dios cosas que no nos cuestan. Y decimos que esos son sacrificios. Pero entonces lo que el pastor David decía la semana pasada, ¿de dónde sale la primicia y la ofrenda? Cuando vieron a Abel, él dijo, se agradó de Abel primero y de su ofrenda. El Señor no ve lo que usted trae primero, el Señor ve su corazón primero. Porque de ahí sale la ofrenda, de ahí sale
lo que nosotros le traemos al Señor. Otra vez el pastor David también estaba diciendo acerca de la viuda que trajo las 2 blancas, 2 monedas pequeñas. Y él dijo, ¿qué dijo de la viuda? Que había dado su mejor ofrenda, porque dio todo lo que tenía. Pero nosotros muchas veces no entendemos eso, porque el sacrificio de la gracia no lo hemos comprendido completamente. Necesitamos comprender el sacrificio de la gracia para entender qué es lo que cuesta, porque el sacrificio cuesta o sangre, oro, le costó a David. Cuesta algo. El sacrificio tiene que costar algo, si no, no es sacrificio. La gente que dice, yo me sacrifico y me como el último pedazo, eso no es sacrificio. ¿Sí ven? Nosotros muchas veces hemos cambiado el significado de las palabras. Por eso es importante volver y entender, eso es lo que significa. Porque nosotros nos hemos vuelto de esas personas que usamos palabras que ni siquiera sabemos qué significan. Y les pregunté qué era inmolado, pero nosotros sabemos que Jesús es el Cordero inmolado. Ahora espero que lo haga con entendimiento, que entienda que inmolado significa es el sacrificar como víctima. Por eso es bien importante comprender la palabra de Dios, que el Señor sea abriendo no solamente nuestros corazones, sino nuestro entendimiento. Nosotros cuando venimos a la iglesia los domingos no podemos dejar el cerebro en la casa, porque eso es lo que decimos, es que me toca trabajar toda la semana y estoy cansado. Hoy voy a descansar, voy a la iglesia y no voy a pensar nada. Y entonces, ¿qué recibimos? Pues nada. Por eso no le quiero preguntar más acerca de lo que pasó el domingo pasado con el pastor David. Yo no sé, yo solamente estoy diciendo lo que dice. Y la pastora, no hoy, pero hace 8 días también dijo uno de esos versos que nosotros nos deberíamos memorizar, que está en Romanos 12:1. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta versión dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, este es la Reina Valera. Pero si vemos aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si nosotros solamente le traemos ofrendas de dinero al Señor y ofrendas de palmas, pero no traemos nuestro cuerpo, usted no le trajo nada. Lo voy a repetir. Si usted solamente trajo ofrendas de dinero, ofrendas de palma y de canciones, pero no trajo su cuerpo, usted no trajo nada. Amén. Amén. Eso es bien importante que lo entendamos. Porque Dios no quiere nuestro dinero. Porque Dios no quiere nuestras palmas. Porque Dios no quiere canciones. Dios quiere nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Él quiere nuestro cuerpo. Nosotros no podemos estar haciendo tratos con Dios. Señor, si yo te doy $500, tú me vas a bendecir. Eso no lo hace Dios así. ¿Quién dijo que Dios era negociante? Muéstrame en la Biblia dónde es que está Dios, el comerciante. Él no lo hace así.
Es más, en Salmos dice, ¿ustedes creen que yo necesito sus ofrendas? Si yo soy el dueño del oro y de la plata. Eso lo dice el Señor. Y nosotros creemos que podemos hacer tratos con Dios así. Pero por eso me encanta este verso en Hebreos 13, 15 y 16. Y aquí empezamos a hablar de algo que yo sé que yo usualmente predico, y es la alabanza y la adoración. Y es que el sacrificio de gracia nos tiene que llevar a alabanza y adoración. Y esto dice Hebreos 13, 15 y 16. A mí todavía me gusta la Biblia de papel y la libreta de papel, entonces me tienen que esperar un poco, pero aquí dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Sí vio? Hemos leído 3 versículos en los que habla del sacrificio. Dice que su cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo, santo y agradable. Pero aquí en Hebreos también nos dicen que tiene que haber sacrificio de alabanza. Pero mucha gente se le olvida el 16, que dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros, porque esos son los que sacrificios que le agradan a Dios. Esos son los sacrificios. Yo no me lo estoy inventando. Ahí en la Biblia nos está hablando de los sacrificios que Dios quiere de nosotros. Porque si Él lo hizo primero, nosotros como cristianos, pequeños Cristos, tenemos que hacer algo parecido. La vida cristiana es de sacrificios. Cuando usted dice: oh, es que yo me sacrifico todo el día trabajando, ¿qué significa eso? O cuando usted diga: oh, yo me sacrifico tanto por mi familia, me quito el pan de la boca. ¿No dicen eso? ¿Y qué significa esos sacrificios? Esos sacrificios es dedicación con pérdida. Si usted no está perdiendo algo cuando está sacrificando, usted no está sacrificando. Algo tiene que perderse. Algo tiene usted que sufrir. Porque si no, no es sacrificio. El sacrificio cuesta. ¿Qué le cuesta el sacrificio el domingo de venir a la iglesia? Le cuesta tiempo. A veces queremos dormir un poco más, pero nos toca levantarnos temprano para venir. Y eso cuesta. Pero acuérdese de David: no daré sacrificio que no me cueste. No daré sacrificio que no me cueste. Porque eso es lo que Él quiere. Y lo que veíamos aquí en Hebreos 13 y lo que veíamos también al principio en Efesios 1 del 3 al 7 dice que todo lo que nosotros hacemos es por medio de Jesucristo. Lo que la pastora estaba diciendo y lo que dice en Juan 15: Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Por eso nuestro sacrificio tiene que ser por medio de Jesucristo. Nuestro sacrificio es por medio de Jesucristo. Porque lo que decía el pastor David es verdad. Él es el primogénito, Él es la primicia, Él es el primero. Él es el primero que se sacrificó por nosotros. Por nosotros nos sacrificamos por Él. Amén.
Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Por eso necesitamos entender cuál es la respuesta al sacrificio de la gracia. ¿Cuál es la respuesta al sacrificio de la gracia? Porque si Él lo dio todo por nosotros y entregó su vida en esa cruz y derramó toda su sangre, ¿cuál es la respuesta que nosotros como pueblo de Dios deberíamos tener a esa gracia sublime, a ese amor infinito? Y le voy a decir, debe ser un sacrificio que me cueste una adoración y un agradecimiento a nuestro Señor. Esa es la respuesta correcta al sacrificio de la gracia. Pero aquí es donde me voy a meter en problemas. Porque entonces la gente no quiere adorar y no quiere sacrificar su tiempo para Dios y hacer lo que Él nos manda hacer. Y esta es la pregunta: ¿qué tan grande es su salvación para usted? ¿Qué tan grande es la salvación de su alma para usted? Porque si su salvación es pequeña, su adoración es pequeña, su sacrificio es pequeño. Pero si su salvación significa todo para usted, ¿usted qué va a hacer? Lo va a dar todo para Dios y su alabanza va a ser extravagante. Alabanza extravagante para mi Dios, porque Él lo dio todo por mí. Como cuando David trajo el arca a Jerusalén y empezó a danzar al frente del arca, y Mical lo vio y lo despreció en su corazón, dice la palabra. ¿Y qué dijo David? Dijo: es para mi Dios, y si es para Él, yo me haré más vil. Porque la salvación no viene del pastor, porque la salvación no viene del líder, porque la salvación no viene de la iglesia. Le voy a decir una bien fuerte: solo porque usted esté aquí no quiere decir que usted sea salvo. Porque la salvación proviene de Dios. ¿Cómo es mi alabanza? ¿Cuál es la respuesta al sacrificio de la gracia de Dios, que lo entregó todo por nosotros? Y nosotros ni siquiera nos queremos levantar temprano. Y nosotros ni siquiera queremos levantar las manos. Nosotros ni siquiera queremos venir a la iglesia a tiempo. Y le decimos: Señor, tú eres mi todo, yo te amo. Pero esas palabras son vacías. Porque el Señor no ve lo que usted trae de ofrenda primero. ¿Qué fue lo primero que vio en Abel? El corazón. El Señor ve nuestro corazón. Ya no lo podemos engañar. Dice Gálatas 6: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Nosotros podemos burlar a todos aquí y hacer el gran show, pero Dios sabe. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce quién somos nosotros. Porque le voy a decir algo: la alabanza y la adoración, el sacrificio empezó con Él. Él no nos va a decir que hagamos algo que Él no hizo primero. Dice que Él se despojó a sí mismo de ser deidad para convertirse en siervo. ¿Por qué tenemos que servir? Porque Él sirvió primero. Y después le lavó los pies a los discípulos. Y nosotros ni siquiera queremos darle la mano a los hermanos. Y decimos: no, él es mi Señor. Pero uy, no, ese hermano yo no le doy la mano, ni lo saludo.
Me hago si estamos en el corredor, yo me voy para el otro lado. Ahí sí quiere ayudarnos con las sillas. Pero el Señor conoce. Nosotros no podemos estar mintiéndole al Señor. Él entiende. Y por eso, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros servimos, cuando nosotros hacemos lo que el Señor quiere, cuando nosotros traemos sacrificio a Dios, es solo un eco de lo que Él hizo. Es solo una imitación de lo que Él hizo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vayamos a Efesios 5, 1 y 2. Porque a mí me gusta que usted vea en la palabra y lo que dice la palabra, porque yo no me quiero inventar las cosas. Quiero que usted vea. Y dice la palabra del Señor: Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y yo sé que Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero aquí la puso más directa: imitad a Cristo. ¿Usted cree que el Señor Jesús vivió una vida de adoración y alabanza al Padre? Yo sí lo creo. Y si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Si necesitamos ser imitadores de Cristo. Porque somos ¿qué? Me encanta ese verso 1. Si lo pueden poner otra vez. Efesios 5:1. ¿Por qué tenemos que ser imitadores? Porque somos hijos amados. Y dice esta versión: muy amados. Somos hijos muy amados, por eso seamos imitadores. Porque el verso 2 dice: y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio. El sacrificio de gracia que nos ha dado salvación eterna y nos ha unido a ese amor eterno, y no nos falta nada. Por eso necesitamos vivir una vida llena de agradecimiento y de adoración a Dios. Muchas veces he pensado: ¿qué haría yo si estuviera en la posición de Job, donde lo perdería todo? ¿Qué haríamos, iglesia? ¿Cuántos de nosotros ya no estaríamos aquí? Si perdiéramos todo: nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro carro, nuestros hijos, todo. Y yo vine a una conclusión: yo no hice nada para tener lo que tengo, porque la vida no la merezco. ¿O por qué merezco yo la vida? ¿Qué me hizo a mí especial para merecer que yo hubiera nacido? Nada. ¿Qué hice yo para que Dios en esa cruz pensara en mí cuando estaba muriendo? Yo no hice nada. ¿Qué hago yo para respirar? Ni lo pienso. No hago nada. Pero hay gente que cree que tiene derechos. Hay gente que cree que tiene ciertos privilegios por ser quienes son. Pero yo no tengo privilegio. Yo no tengo derechos. He entendido una cosa: que si aquí estoy es por la gracia y la misericordia de mi Dios. Y le voy a decir la conclusión que yo llegué: si Dios me quitara todo lo que tengo, yo no tengo más remedio que por el resto de mis días agradecerle a Dios por lo que Él me dio, porque nunca lo merecí.
así viviera 1000 años. ¿Cómo le puedo reclamar a Dios? ¿Reclamar qué? Si Él todo me lo ha dado. Y si Él lo quita, ¿qué vamos a hacer? Por eso vayamos a Primera de Pedro 1, 3 al 4. Y este es Pedro hablando, porque hemos hablado mucho de Pablo y ahora Pedro está diciendo, bendito el Padre. Wow. Dice en la Reina Valera, pero aquí en esta dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Y me gusta que empieza con bendito sea el Padre. Y aquí otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta alabanza? Dice toda la alabanza. Que toda la alabanza sea para el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Por eso le decía, ¿qué merecemos? Nada. Es por su misericordia y su gracia que lo hemos recibido. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. O lo que dice la Nueva Versión Internacional, que tenemos esta esperanza viva. Está viva en nosotros esta esperanza. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Por qué es bendito el Padre? Porque nos renovó, nos hizo nuevos y porque nos da una herencia incorruptible. Y el sacrificio de la gracia, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado expiación, que quiere decir perdón de pecados. Nos ha dado salvación, nos hace renacer para una esperanza nueva. Nos da una herencia incorruptible. Y nosotros creemos que la respuesta al sacrificio de la gracia es solo darle un pedazo de nuestra vida a Dios y Él se va a contentar con eso. ¿Sí me entiende, iglesia? Que Dios nos ha dado un montón de cosas por gracia y nosotros creemos que darle un poco está bien. Iglesia, necesitamos despertar. Miren lo que dice más adelante, si leen el mismo capítulo del verso 18 al 20. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Es por nuestro beneficio, es para nosotros. Pero me encanta que dice, no fuimos comprados con oro o con plata. Eso es perecedero, sino con la preciosa sangre de Cristo. ¿Cuánto cuesta la salvación para usted? Porque a Él le costó todo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para responder a esta preciosa sangre? Y lo que más me impacta es que dice que desde antes de la creación del mundo, Él sabía que tenía que dar ese sacrificio. Y Él estaba dispuesto a darlo. Antes de la creación, estaba dispuesto a dar el sacrificio de la gracia. Y mire, si seguimos leyendo en
Primera de Pedro 2, 4 al 5. Dice: Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales están edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Nuestro sacerdocio y nuestros sacrificios son por medio de Jesucristo. Yo no sé si pueda predicar un mensaje más evangelístico, porque sin Jesucristo no tenemos nada de esto. No tenemos perdón de pecados, no tenemos esa resurrección de los muertos, no tenemos esa herencia incorruptible, no somos sacerdocio, no somos piedras vivas, no podemos traer sacrificio. Es por Él, es por el sacrificio de la gracia. Y ahora saltémonos un poco. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Y yo sé que el 2, 9 es muy conocido. Primera de Pedro 2, 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en esta versión dice: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y otra versión dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosas. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo. Antes no se recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Pero ¿sabe lo que más me impacta cuando yo estaba leyendo esto en inglés? ¿Sabe qué es lo que dice de nosotros como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Dice: para que declaremos, para que proclamemos, para que gritemos. ¿Y sabe lo que dice en inglés? Voy a leerlo en inglés porque está en inglés. La New International Version says: declare the praises of Him. The Christian Standard Version says, may proclaim the praises. The Holman Christian Standard Bible says, may proclaim the praises. The KJV, the King James Version, says, shew forth the praises. And the New King James Version says, may proclaim the praises. Para que proclamemos las alabanzas de nuestro Dios. Por eso nosotros también hemos sido escogidos. Porque debemos declarar, proclamar, decir las alabanzas de nuestro Dios. Proclamar quién Él es. Eso es la alabanza. Muchas veces cree usted que la alabanza es solamente cantar y tocar. Le aseguro algo, que hay gente que no sabe ni tocar ni cantar, que alaba mejor que los que estamos aquí. Porque eso no es. Es el proclamar. Y yo entiendo algo. Cuando nosotros queremos proclamar y anunciar y declarar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a veces no es fácil. A veces no tenemos las fuerzas. A veces hay circunstancias que nos impiden que lo hagamos. Pero le voy a decir algo. Eso es lo que el enemigo quiere. Porque el enemigo quiere que nosotros veamos el carácter de Dios por medio de la circunstancia.
Que nuestro lente sea la circunstancia y que podamos decir: Señor, tú dices que tú eres fiel, pero ¿por qué ahora no puedo sentir tu fidelidad? Señor, tú dices que tú eres bueno, pero ¿por qué no puedo sentir tu bondad? Pero es lo que el enemigo quiere. ¿Se acuerda cuando le estaba hablando de Job? Si usted ve en Job 2, ¿qué le dice la mujer de Job a Job? Le dice: tú deberías maldecir a tu Dios y morirte. Y él dijo: has hablado como una mujer necia, fatua. ¿Recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? Y si leyó lo que dice después, dice: y en nada de esto pecó Job con sus labios. Porque el enemigo quiere que nosotros apaguemos la imitación, que apaguemos el eco de nuestra alabanza. Porque cuando nos enfocamos en las circunstancias, en lo negativo, empieza a decaer nuestra alabanza, nuestra adoración. Pero le voy a traer otro ejemplo. En Hechos 16 hay dos hombres de Dios, Pablo y Silas, y llegan a Filipos. Y en Filipos hay una esclava que está poseída por un espíritu de adivinación. Y esta mujer, cuando vio que Pablo y Silas llegaron, decían: estos son siervos del Dios viviente. Estos son siervos del Dios viviente. Y decía que por todos lados estaba diciendo. Hasta que un día Pablo dijo: ya no más, ya no me aguanto esto más. En el nombre de Jesús, sal fuera. Y en ese mismo instante la mujer fue liberada. ¿Y qué pasó con los amos? Los amos no les gustó para nada. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron ante el concilio de la gente. Les arrancaron las ropas y los azotaron. Y dice la palabra de Dios que cuando los azotaron mucho, le dijeron al carcelero: ponlos en el calabozo. Y los pusieron en el calabozo de más adentro. Y sus pies fueron puestos en un cepo. Y ahí hubiera sido bien fácil para que Pablo y Silas dijeran: pero si nosotros estábamos anunciando el evangelio de Dios, si nosotros lo que hicimos fue liberar a una persona, ¿por qué, Señor? Y hubieran podido ver el carácter de Dios por sus circunstancias. Pero ellos decidieron ver que el carácter de Dios es más grande que las circunstancias, y que la respuesta al sacrificio de gracia no se puede negociar y no se puede cambiar. Siempre tiene que ser lo mismo. Y dice que a medianoche ellos empezaron a orar y cantar cánticos. Y usted se ha escuchado o ha leído lo que dice la Biblia ahí. Dice: todos los prisioneros empezaron a escuchar. Y de pronto la cárcel fue sacudida y las puertas de todos los calabozos fueron abiertas y las cadenas fueron sueltas. El Señor tenía un propósito, porque si ellos no hubieran sido mandados a la cárcel, ¿quién les iba a compartir a esos presos? ¿Quién le iba a compartir al carcelero y a su familia que se convirtieron? Nosotros no vemos el propósito de Dios, pero por eso no cuestionemos el carácter de Dios, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Así que le pido, iglesia, que no seamos solamente de palabras, sino que seamos de corazón. Que usted, cuando se levante todas las mañanas, que sus primeras palabras sean de adoración a Dios. Y si no sabe qué decir, diga lo que dice en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová, y bendiga
todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En esta versión dice: alaba, alma mía, Jehová, y que alabe todo mi ser su santo nombre. Porque lo que tiene y lo que ve el Señor es lo que usted tiene en su corazón. Pongámonos de pie, iglesia. Y ahí donde está, tráigale adoración de corazón a nuestro Dios, porque esa es la respuesta al sacrificio de la gracia. Y en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Dígalo: en mi corazón. Y en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para aquel que nos salvó y para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso Dios, hermoso, hermoso eres tú, mi Señor. Y hermoso eres tú, amado, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Tú eres y el anhelo de mi corazón. Hermoso, hermoso eres, mi Señor. Y hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Oh, sí, Señor. Y el anhelo de mi corazón. Hermoso, hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Dígale lo que tiene en su corazón, iglesia, para nuestro amado Rey. Digámosle: en mi corazón. Y en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para ti, mi Rey, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón, y en mi corazón hay una canción y que demuestra mi pasión para ti, Señor, y para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso y hermoso eres, mi Señor. Y hermoso eres tú, amado mío. Tú eres
eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres. Vamos, iglesia, cánteselo. Esa fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Un aplauso bien fuerte a nuestro Dios, iglesia. Que esa sea la respuesta al sacrificio de gracia. Y antes de terminar, no podemos terminar sin hacer esta invitación. Si tú todavía no conoces este sacrificio de gracia, si tú no conoces al Señor Jesús como tu Rey, como tu Señor, como tu amado, hoy el Señor te está invitando a que le conozcas. Es bien fácil, lo único que tienes que hacer es decidir: yo quiero conocer a Jesús. Porque como cantábamos antes, su gracia y su amor no se merecen y no se pueden comprar, solo se reciben porque Él nos lo da. Así que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día para hacerlo, para que tú puedas entender por qué Jesús fue enviado a esta tierra y a morir en esa cruz y a derramar toda su sangre para que nosotros fuéramos limpios, redimidos, fuéramos perdonados del pecado. Así que ¿dónde estás? Si quieres, levanta tu mano. Es todo lo que tienes que hacer si quieres recibir a Dios. Levanta tu mano donde estés. Y para ti que estás viéndonos en casa, mira una iglesia, busca una iglesia donde te puedas congregar, donde hablen de la gracia, la misericordia, el amor de nuestro Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y ve y congrégate. Y si estás aquí en el área metropolitana de Washington DC, en Maryland, Virginia, en Washington DC, ven, congrégate con nosotros. Vamos a tener la información para que lo hagas. Te damos gracias por estar con nosotros.